tal amigos? Bienvenidos a una emisión más de Charla con Eloy Garza, un programa que aspira a marcar la diferencia para un público diferente. En este año de pandemia, el segundo, he leído infinidad de libros, pero dos me parecen los más importantes que al menos a mí como lector me han tocado las fibras más sensibles del corazón. Uno es de un afgano, de un escritor de Afganistán, se llama Khalid Hosseini y su novela es una maravilla, un portento que habla de dos menores de edad y su crecimiento en un ambiente de violencia extremo, como lo es y lo ha sido en las últimas décadas Kabul, Afganistán. La otra novela es un ambiente similar, donde hay una gran violencia, tremenda situación que viven los menores de edad, sobre todo los de escasos recursos, pero al igual que la novela Cometas en el cielo, esta segunda novela es igualmente importante porque nos habla de valores, de entereza. En el fondo de lo que se trata es del gran valor de la dignidad y del respeto que debemos tenerle a nuestros principios. Por más mal que veamos en nuestro alrededor, hay que manejarlo siempre con el bien. Y si es verdad que el bien no siempre triunfa, siempre nos da una satisfacción y una paz espiritual y un motivo para seguir en esta tierra. Del primer autor, ustedes pueden tener noticia en diversas redes sociales. De la segunda novela, que se llama Salvajes, al autor lo tenemos aquí en Charla con Eloy Garza, es regiomontano, y si el primero habla de Kabul, Afganistán, el segundo habla de Monterrey y de la vida en los espacios más deprimentes de Monterrey y al mismo tiempo donde más se representa la dignidad, que son en las zonas populares, arriba de los cerros. La novela se llama Salvajes y está con nosotros nuestro amigo Antonio Ramos Revillas. Muchas gracias, Antonio. No, hombre, gracias a ti, Eloy, por la invitación y por las palabras que dices de Salvajes. No había hecho esta comparación con esta novela afgana y sí, es curioso cómo pensamos que lo terrible está muy lejos, ¿no? Pensamos que la destrucción, la vida complicada, el sobrevivir se encuentra en otras regiones del mundo, pero realmente lo podemos escarbar y encontrar muy cerca de nosotros, tan lejos como ir aquí a la vuelta del Cerro de la Silla. Lo tenemos a la vuelta de la esquina, lamentablemente, para mal de una sociedad como la nuevoleonesa. Vamos a una breve semblanza de nuestro amigo Antonio Ramos Revillas y al regresar hablemos sobre esta novela, porque el problema de la violencia y el gran prestigio que debe tener la dignidad debe de prevalecer en cualquier rincón del mundo. Antonio Ramos Revillas tiene una extensa obra dedicada a la literatura infantil y juvenil. Entre sus obras se encuentran La Dama de la Selva, La Guarida de las Lechuzas, Los Últimos Hijos, Yo te pego, tú me pegas, entre otros. Como narrador ha recibido, entre otros premios, el International Latino Book Award y el Premio a las Artes de la Universidad Autónoma de Nuevo León, Selección México 20A y Festival British Council Conacult. Hoy, en Charla con Eloy Garza, Antonio Ramos Revillas. Pues ya han enumerado una serie de títulos de tu muy vasta obra. Tu parte principal es la narración para jóvenes y libros infantiles, Toño. Sí, he estado los últimos, ¿qué será?, como 12 años escribiendo más literatura infantil y juvenil que la literatura, que ahora ya no sé cómo llamar, porque para adultos significa otra cosa, pero ahora digo la literatura tradicional. Y me he sentido como muy cómodo, aunque no ha sido fácil. No ha sido fácil porque la escritura para niños requiere un temple y sobre todo un equilibrio entre los temas complejos y también la esperanza. Hace rato hablaba sobre la dignidad y fíjate que yo no había pensado que en el fondo ese es el gran motor de Salvajes, que los personajes, a pesar del entorno de violencia en el que se encuentran, de las necesidades, de la lucha por la justicia, su carta de presentación es la dignidad. La mamá, por ejemplo, que trabaja en Claro. casas, pero que sabe que su dignidad es lo único que tiene para poder salir adelante. Antes de entrar a fondo sobre este libro, que a mí me provocó las lágrimas cuando lo terminé de leer y dije, este es un librazo, es lo mejor que yo he leído en el 2021, pero enumeramos también algunos libros Claro. relativamente recientes de tu bibliografía. Esta se llama La Dama de la Selva. Este sí es un libro totalmente infantil, es también una aventura, una
incursión por el bosque de un niño, se enoja con la madrastra y va a internarse allí en un bosque inhóspito. Sí, porque quería una novela que hablara sobre la fantasía y que no pensáramos que para hablar de magia y mundos fantásticos teníamos que irnos a Europa. No, ocurre aquí cerca, ocurre en nuestras selvas, ahí pueden encontrarse todos esos entornos. Está muy, muy bien lograda, también. Es una gran novela, sobre todo para niños. El norteño mágico. Este libro ya tiene varios años, esta Sí. es la edición más reciente. Y bueno, ya son 16 historias de niños en 16 etapas históricas de la ciudad. Y es un libro que gusta mucho en las escuelas porque a las maestras les permite hablar de la intervención norteamericana, por ejemplo, y además de fantasía. Son varios combos los que están ahí presentes. Esto es una pequeña joya, amigas y amigos, se llama Yo te pego, tú me pegas. Tendrá algunos 4 años, lo escribí un poco cuando llegué a la idea de que todos somos educados por la violencia, pero que la hemos asumido como parte de la educación. Como que si yo te grito te estoy educando y no te estoy educando, te estoy gritando, que es otra cosa. Entonces de ahí surgió este libro y que bueno, ha sido también como muy bien recibido. Yo cuando recién salió, la verdad es que no le presté mucha atención y de pronto me empezaron a llegar voces de personas que Este libro, por ejemplo, lo han trabajado en cárceles, en orfanatos, en secundarias, en espacios como complejos, porque pues habla de este tema, ¿no? De cómo nos educan con la violencia. ¿Es parte de una subcultura en Monterrey? Yo creo que es... Ojo por ojo, diente por diente. Hemos validado ese discurso de que si yo te pego, si tú me pegas, yo te voy a pegar, como el discurso esperado y no a ver, si yo te pego, podemos hablar por qué me pegaste. Entonces, por ahí va un poco el libro y no es un libro tampoco tan bonito, no me refiero a que tiene... No, es duro. Es duro, pero justo eso es lo que a veces a quienes lo leen les gusta, porque se recuerdan cuando eran niños y sus padres los educaban así, ¿no? Además tiene una gran ternura. Sí, porque no deja, es lo que te decía hace un momento, escribir para niños y jóvenes requiere cómo tener temas complejos, pero al mismo tiempo dar una luz, que se cuele un poco la esperanza. Salvajes es una novela que yo no considero exclusivamente adolescentes. Sí. Es una novela para adultos. Sí, está como en ese límite. Yo tampoco sé si es para adolescentes. Hay algunos elementos que considero que sí, puesto que es un adolescente y vamos viendo su ruta de crecimiento, de cómo pasa de ser hasta cierto punto un chico medio ingenuo a ser un hombre o un joven hombre que sabe que... Y sin embargo, yo creo que es una lectura indispensable para los jóvenes. Me interesaba mucho, ¿sabes qué, Eloy? Que cuando hablamos de literatura infantil y juvenil siempre pensamos en niños con ciertas cosas resueltas, ¿no? Sus problemas son que sus papás se divorciaron, pero cuando hablamos de chicos cuya mayor problema es sobrevivir al día, ¿no? Sobrevivir al día. Vámonos a un corte y al regresar seguimos hablando sobre esta fundamental novela que se llama Salvajes. Regresamos a charla con Eloy Garza. Esta novela la publicó una de las mejores editoriales a nivel mundial, que es el Fondo de Cultura Económica. Está tan bien lograda que no parecen artificiales, realmente los personajes es como si uno los conociera. Sí. La madre, la famosa Ma, me provocó sensaciones que no he leído yo en literatura moderna. ¿Sabes que tengo la teoría, Eloy, de que hay literatura infantil y juvenil que es a veces más profunda que la literatura para adultos? Porque a veces la literatura para adultos está ya más cargada como de clichés o de estructuras o de deber ser. Y de pronto la literatura infantil y juvenil se da ese permiso de hablar de, para empezar, de darle el valor a la fábula, más que a lo metaliterario, que está bien, ¿no? Así que una de las cosas que me propuse cuando estaba escribiendo Salvajes era, si se me ocurre presentar esta novela en el cerro y que lo presenten chicos de allá, no quisiera que ellos me dijeran que es falsa, que ellos me dijeran, no, esto que estás narrando aquí no existe. Así que sí me di a la tarea bueno, también tengo que decir, yo vengo de un entorno muy parecido, así que tampoco hubo como tanta investigación, pero sí me di a la tarea de recuperar voces, de volver a escuchar, de volver a platicar. ¿En la colonia La Moderna? Yo soy de La Moderna, sí, en una época en la que La Moderna era bueno, lo sigue siendo, pero tuvo su época pero hace unos años conflictiva. Era una Sí. colonia compleja, ¿no? No te permitían salir en la noche, las Sí, redadas, había carteles, porque además la novela tiene ese enfoque, ¿no? Sí es una novela de la dignidad y la esperanza, pero en un enfoque también de la violencia. Sí, claro. Y yo quería hacer un
un recuerdo, ¿sabes? A todos estos niños con los que yo jugaba cuando era pequeño. Yo tendría unos 16 o 17 años y estos chicos tendrían 8 y 9. Y se juntaban con la camarilla, ¿no? Se juntaban con la pandilla y andaban ahí queriendo ser grandes. Y bueno, esa fue la generación que se perdió durante la guerra del narcotráfico. Una madre es acusada por robarse un colchón, Sí. no fue ella, no voy a contar ni siquiera la sinopsis, pero sí por dónde va. Ujú. Es detenida injustamente por la policía, hay un abuso por parte de la autoridad Sí. y los hijos, encabezados por Efraín, hacen una búsqueda en una aventura muy realista, Sí. pero además con mucha imaginación tuya. Bien dices tú, está perfectamente apegada a lo que está sucediendo ahora en las colonias populares de Monterrey, de Guadalupe, también de San Pedro. Acaban de matar hace un par de semanas a un menor de edad. Por eso de que ahora el gobernador, famoso Bronco, dice que solamente son ajustes de cuentas entre narcotraficantes, no es cierto. Eso que le llaman daño colateral son vidas humanas y Sí. son vidas de inocentes. Y son vidas que necesitan ser narradas, son vidas que necesitan no quedarse como un punto negro en la historia de las noticias de esta ciudad. Y por eso es que Salvajes tiene ese entorno también. No pueden ser nada más estadísticas. Exacto. Ahora, hay una novela que me parece, para mí es la más importante de todos los tiempos, se llama Los Miserables. Los Miserables, el personaje principal se llama Jean Valjean, un hombre con muchos defectos, con muchos errores, pero acusado injustamente. Bueno, quizá fue con justicia, porque para mantener a su sobrino se robó un pan. Ujú. Para atender a su pareja, un hombre se roba un colchón. Acusan a su pareja sentimental, la meten a la cárcel, ahí sí, injustamente, y entra un personaje que es una especie de coyote, un licenciado que cuando comencé a leer la novela y se aparece en la trama, digo, mendigo, les va a sacar un ojo de la cara Sí. a la familia. Después das un giro, no quiero adelantar, pero das un giro. Es decir, Antonio Ramos Revilla nos dice, cuidado, no tengan prejuicios sobre lo primero que ven. Vean más a fondo como Efraín y sobre todo no le tengan tanto menosprecio a la inteligencia de los menores de edad. Sí. Son gente muy inteligente, no porque estén en un lugar o en situaciones difíciles, necesariamente tengan que empaparse de toda la violencia que los circunda. Sí, porque, ¿sabes qué? Creo que la inteligencia y la dignidad está en todos los orígenes. Entonces podemos encontrar chicos muy inteligentes que trabajan todos los días vendiendo periódico, vendiendo tacos o cosas así, como también podemos encontrar esta dignidad y esta inteligencia en chicos que ya a los 5 años han viajado a Europa, ¿no? Y creo que hemos pensado que no, que solamente existe la inteligencia y la dignidad de un lado de nuestra sociedad y que del otro lado solamente hay trabajo y malas noticias. Y la verdad es que no, la verdad es que en todas partes podemos encontrar gente talentosa y creativa, pero a veces faltan estos espacios para que desarrollen esa creatividad. Y en Salvajes está pues ese punto, ¿no? Efraín es un chico talentoso, pero que sabe que tiene que cumplir ciertas cosas para poder darle vida y futuro a sus hermanos. Entonces eso va complicando un poco también la historia y esta ruta, esta aventura. Yo no he dejado de hablar de que Salvajes no deja de ser una novela de aventuras, porque este personaje pues va pasando un problema tras otro y se va encontrando personajes como el licenciado, que fíjate que cuando empecé a escribir a Lick, dije, bueno, todo el mundo va a decir que este es terrible, y dije, bueno, pero es que yo lo odié con tiene toda que mi ser. alma, Toño, con lo que lidia, necesita ser un poco así para poder sobrevivir. Empieza a pedir dinero, va de 5,000 pesos en 5,000 pesos a los hijos de la mamá injustamente encarcelada. Hay también mucha violencia por parte de la autoridad pública, Sí. violencia innecesaria. ¿Por Sí. qué se ensañan con la gente humilde? Fíjate que yo no tengo una respuesta para eso, porque aparte quien se ensaña con la gente humilde son otros policías que son también humildes. Sí, claro. Ese punto, esa paradoja siempre me ha llamado como mucho la atención, pero tiene que ver con una institucionalización del prejuicio, que viene desde los sistemas policíacos, judiciales, económicos, etcétera. Una temporada estuve entrevistando a chicos que hacían graffiti acá en Monterrey, y ellos me contaban cómo simplemente porque traían ya los botes, ya eran
muy maltratados, ¿no? O niños acomplejados, al revés, o con problemas de orígenes familiares, que el crimen organizado les presta una pistola o un arma de grueso calibre y les cambia totalmente la psicología, Sí. los convierte en sicarios o en halcones, y eso les da una falsa seguridad personal. Y que los convierte realmente, cuando les dan un arma, los convierten en víctimas. Ese es el punto, creo que también importante con que sí es cierto que les dan poder, pero es un poder que les es arrebatado muy fácilmente y muy rápido. Y además su inocencia. Vámonos a un corte y al regresar hablemos de una novela que dentro de la novela utiliza Toño Ramos Revillas, que es Ciudades de Papel. Y para eso vamos a tener una invitada que nos explique muy rápido qué opina de la literatura de Ramos Revilla y de esta novela Ciudades de Papel. Volvemos a charla con Eloy Garza. Ahora tenemos una invitada aquí muy especial. Se llama Andrea Mía Garza Baena. Es una gran lectora, influencer y además gran lectora también de los libros de Antonio Ramos Revillas. En tu libro, Salvajes, tú hablas de una novela que realmente existe, se llama Ciudades de Papel de John Green. Pero le haces un giro muy interesante. Dices, ¿los seres humanos son de papel? No. Son de madera, dice uno de los personajes, y otro personaje tuyo le responde, no, son de raíces. Tú puedes echar semillas de donde nazcan naranjales o sembrar pólvora de donde nazca violencia, armas de grueso calibre y mucha tristeza, mucho dolor. ¿Tú qué opinas, Andrea, sobre Ciudades de Papel? Ciudades de Papel es una novela que yo fui de las primeras que conocí desde, pues ya dentro de este mundo, ¿no? Y es una novela, la verdad es que interesante. A mí me llamó mucho la atención el hecho de cómo hay pues metáforas que hablan de la vida y no solo del mundo, sino de los adolescentes como tal. O sea, varios problemas o como ya mencionaban, incluso los adolescentes que no viven la vida, o sea, como por ejemplo el protagonista es un adolescente que se la pasa en la escuela, cosa que no está mal, obviamente, pero no vivía la vida. O sea, la chava, su amiga, su vecina, fue la que tuvo que inculcarlo, por decirlo así, a decirle de, oye, pues es que tú tienes que aprender a vivir la vida, no puedes estar así sin vivir el sentimiento. Tú has leído novelas infantiles y juveniles. Sí. ¿Quién te parece el autor más importante de novelas juveniles en México? Pues creo que no es por nada, obviamente, pero creo que Antonio Ramos, ¿de veras? Sí, bueno, sí, o sea, desde mi escuela creo que nos han como que metido historias, unos, como yo los conozco, clásicos, como es, por ejemplo, Mi abuelo El Chador. sí. O, ¿Cuánto tienes de leerlo, Antonio Ramos? uy, desde que yo estaba en primaria. Ah, desde que estabas en primaria. Son de pues los... ya llovió, porque tú ya estás mayorcita. Sí, yo ya ¿no? estoy en prepa, ya estoy ya Estás en casi de prepa. salida. Sí, entonces... ¿Y sigues leyendo todavía las novelas y las narraciones de Ramos Revillas? Sí, veníamos hablando de que nada más terminábamos esto y nos íbamos, bueno, yo iba a leer la de, pues acá, Salvajes, sí. De repente lo ojeaba y tenía muy buenas frases que a mí me gustaban. Hay una que yo me quedé pensando que estaban hablando del abogado, de lo que el abogado realmente busca, ¿no? Y fue algo que yo venía platicando con mi papá y fue de, o sea, es muy real, o sea, y ahí estuve varias y dije, es que son cosas que realmente pasan, ¿no? Es como... Te vamos a regalar, bueno, te va a regalar aquí el autor y saliendo te lo va a autografiar. Pues muchas gracias, Andrea Garza Baena. Léete el libro y después Claro que nos sí. haces ahí en tu espacio de redes sociales tu crítica y tu opinión Claro sobre que esta sí. gran novela. Sí, Gracias muy por contenta. habernos acompañado. ¿Cuánto te costó en tiempo escribir esta obra sensacional? Pues yo creo que fueron alrededor de unos 3 años, desde que tuve la primera idea, pero sabes que fue una novela de pandemia. En cuanto empezó toda esta situación que hemos tenido y que a nosotros nos mandaron a casa en marzo, trabajé todo ese año con la novela ya de manera fija,
al menos unas 5 horas al día, porque si no me volvía loco. Tenía que encontrar, tú lo encontraste con la lectura y yo encontré pasar este tiempo con la escritura de Salvajes y fue lo que me llevó, aunque después por supuesto hubo más correcciones y revisiones, pero más o menos 3 años desde que empecé a escribirla y tuve la idea hasta que ya la terminé, fue ese tiempo. Los padres de familia que nos están viendo, ¿la recomendarías para sus hijos a partir de qué edad? Realmente creo que puede ser leída por ciertas cosas que tendrían que comentar con ellos a partir de los 12 años en adelante. Le voy a pedir también a los que entran ahora en el nuevo gobierno que la lean. Es importante llegar a la realidad de lo que siente la gente de Nuevo León. Y es que la cultura debe estar en el centro de todo. La cultura no es algo accesorio, no es algo que se encuentra en la orilla, digamos que, de los eventos de nuestra ciudad. Si no tenemos a la cultura en el centro para tomar decisiones económicas, políticas, deportivas, sociales, antropológicas, no sé con qué estamos tomando esas decisiones, ¿no? ¿Se están tomando bien o se están tomando mal? Pues yo creo que como la cultura siempre ha sido algo periférico, no solamente en este estado, sino realmente en todos lados, sí. Creo que nos hace falta como detenernos un poco y volver a mirar que es la esencia de lo que somos, la cultura, nuestros dichos, es nuestra idiosincrasia, pero también es nuestra ánima, nuestro espíritu, y con eso construimos sociedades y con eso construimos lazos con los demás. Hay que darle relevancia a la cultura y sobre todo a la gente de cultura, como Antonio Ramos Revillas. El libro Salvajes lo pueden encontrar en todas las librerías o si nos están viendo en otros estados o incluso en otros países, hasta allá llega porque está publicado por el Fondo de Cultura Económica y el fondo es una de las editoriales más importantes a nivel mundial, ya lo decía yo en un principio. Son muchas las cosas que podemos platicar sí. Con un hombre que es, yo les digo, del Renacimiento, sabe de muchas cosas y sobre todo sabe contarlas, como es el caso de nuestro amigo Antonio Ramos Revillas. ¿Qué tienes ahora en el morral para publicar próximamente? Pues fíjate que ahora mismo he terminado un libro de poesía largo para niños. Ah, vaya. Después de un tema tan complejo como Salvajes, me fui al lado de la poesía y bueno, ahí voy, he estado avanzando, ya llevo como 30 páginas, un poema larguísimo, pero eso es lo que estoy trabajando en este momento. Esperemos que nos la presentes cuando ya la llegues a publicar. Y esta es tu casa, querido Antonio Ramos. No, gracias Eloy por Revillas. La conversación. Nos vemos muy pronto en charlas con Eloy Garces y córranle a comprar este libro porque tiene que volverse un bestseller. Vale la pena leerlo. No estamos en unas épocas muy buenas para la literatura, se publica lamentablemente mucha basura, pero entre tanta cosa no indispensable hay un par de joyas. Salvajes es una de ellas. Nos vemos en la próxima emisión de Charla con Eloy Garza.